Imagínate que eres la esposa de un embajador y que en tus viajes por el mundo vas coleccionando grandes piezas arqueológicas. El sueño de muchos, la realidad de la condesa de Camporrey, la cual, a su muerte, legó a esta facultad, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Información, su colección de la universidad, perteneciente a la Universidad CEU San Pablo. Hoy tenemos con nosotros al doctor en Historia Antigua, Hipólito Sánchez Álvarez de Toledo, que es el que ha dirigido este proyecto, que nos va a contar un poco en qué consiste, qué proyecciones de futuro tiene y el estado actual de la colección. Bueno, pues en primer lugar, Hipólito, muchas gracias por atender al equipo de guías. Bueno, te quería preguntar, ¿cómo llega una colección tan grande como puede ser la de la condesa a la universidad? Bueno, básicamente porque la familia no sabía exactamente qué hacer con ello directamente. Es decir, la verdad es que los herederos de la condesa de Camporrey contactaron conmigo y entonces en principio les sugerí esta solución, porque ellos no sabían qué hacer un poco con esta colección y tampoco les interesaba especialmente. Y este tipo de donaciones a universidades de parte de, pues de gente privada, ¿es habitual a universidades o En es...? España no. En el resto de Europa, Estados Unidos, sí. Es muy normal. Y entonces, claro, yo lo que plantea a los herederos de los condes de Camporrey es que, bueno, genial, dónalo al CEU para que nuestros alumnos hagan prácticas relacionadas con patrimonio, arqueología, prehistoria, etcétera, etcétera. Sí, o sea que digamos que esta exposición dentro del territorio español es una rara avis, que no es algo que se... No, sin embargo, por ejemplo, en la Universidad de Haifa, en Israel, ahí directamente tienen un museo de temas sobre todo fenicio, pero entre cosas que han encontrado ellos, cosas que les han donado, cosas... Y además, cada, cada habitación, cada sala del museo tiene el nombre de aquella persona que ha donado dinero para que ese recorrido museístico se haga. Y Por luego ejemplo, cuando llega aquí a la universidad, al CEU, ¿qué proceso se sigue? ¿Cómo empieza este proyecto? pues bueno, el proceso comienza cuando me veo absolutamente desbordado con, con el asunto y recurro a nuestros compañeros de la Escuela Politécnica Superior. ¿Por qué? Porque fundamentalmente en un museo quien suele quien suele diseñar un poco por encima la exposición suele ser el comisario, es decir, el arqueólogo o el historiador, pero el que la realiza es siempre un arquitecto. Un arquitecto es el que te va a hacer bien el recorrido museístico, va a proponer ideas, es el que te va a contar cómo van a ser realizadas las vitrinas, si va a haber pantallas, si no va a haber pantallas, qué se va a contar. Entonces es una especie de diálogo entre el Sí. comisario y el museólogo, que sigo diciendo que es arquitecto. De hecho, es una de las opciones que tienen como sería profesional los arquitectos. Entonces acudí, en este caso, a Aurora Herrera, que es una arquitecta museóloga de probado prestigio con 250 exposiciones, Reina Sofía, Arqueológico Nacional, lo que te dé la gana, y a Covadonga de Lorenzo, que es la directora del Laboratorio de Fabricación Digital, para que nos apoyara con temas de digitalización. Y a todo esto también con nosotros se ha metido Federico de Isidro, el antiguo decano de la EPS, también arquitecto, para ayudarnos con la realización en madera de las vitrinas, la parte de madera, porque todo esto es con alumnos. Es decir, no solo lo estamos haciendo los Claro. profesores, sino que los alumnos están difundiendo, realizando y escribiendo sobre esta exposición. Claro, entonces, o sea, más allá de, evidentemente, esos inicios, luego ha tenido que haber una catalogación y demás. ¿Cómo es ese proceso de catalogación? ¿Ya venía hecho un poco ese catálogo o habéis tenido que improvisar desde...?
Bueno, en la historia no improvisar, no se improvisa. improvisar en el sentido de que habéis tenido que vosotros partir de cero, sin ninguna base. Hemos tenido que partir de cero. Hombre, había base en el sentido que, por ejemplo, una figurilla presumiblemente paleoindia que hay en la colección, pues en principio ponía en una nota de la mano de la propia condesa que la había llevado al Museo de América, probablemente en los años 90, y en el Museo de América le habían dicho que era de la cultura totoneca, siglo XIV después de Cristo, de México. Vale. Nosotros lo que descubrimos, especialmente gracias a uno de nuestros alumnos de primero de historia, que es mexicano, y con cierto rodaje en culturas precolombinas, es que es más falsa que una moneda de 3 euros. Era un tipo de estatuilla que se metía en estiércol, se dejaba que creara pátina y después se regalaba a diplomáticos. Y ese tipo de falsificaciones es habitual en la colección, o lo podemos ver también de esta colección exclusiva, o también la podemos ver en otras colecciones, sea a nivel estatal o a nivel de otras colecciones de otros países. Por ejemplo, la que nos has mencionado de Israel. Mira, durante unos 50 años, el British Museum expuso el cráneo del hombre de Piltdown, que es el British Museum, estamos hablando, sí, que es una de las mayores falsificaciones de la historia que se han hecho. Que ahora nos llevamos las manos a la cabeza y dijimos, ¿cómo se lo pudo tragar el British Museum? Pues se lo tragó, pero con patatas fritas, y hasta el año 50, que le hicieron un análisis, no se reveló el fraude. Ahora mismo es muy probable que en el Museo Arqueológico Nacional haya 2 o 3 piezas expuestas al público que son falsificaciones. Y en el caso concreto de la colección que se va a exponer en un futuro aquí en la facultad, ¿cuántas estaríamos hablando más? Pues 3. De todas las piezas hay 3. 3 que además lo decimos y 2 de ellas las vamos a exponer. Porque también forma parte de la exposición, está dedicada al coleccionismo. Parte del coleccionismo, o parte de toda la cultura, está el tema de las falsificaciones, que a veces no son falsificaciones, que a veces son directamente pues cosas o artefactos mal inventariados y punto. Vale, entonces, luego, aparte de esta inventariación y demás, ¿cuál es el siguiente paso dentro de este proceso de crear una exposición? Bueno, es que por una parte, efectivamente, van los arquitectos, digamos, van los museólogos, haciendo un recorrido museístico de que ahí va a ir la exposición, cuál es parte del hilo conducta, etc. Eso por un lado. Pero antes, nosotros, los arqueólogos, tenemos que ver bien las piezas y qué piezas vamos a utilizar. Quizá de acuerdo con los museólogos. Y efectivamente, empezamos inventariando las piezas y sobre todo intentando hasta cierto punto autentificarlas. Lo segundo es la realización de cartelas y etiquetas para exponer. Y allí es donde entra la profesora doña Mónica Ruiz Bremont, que ha querido, que también conservadora del Museo Reina Sofía y profesora de este tipo de cosas en la Universidad Complutense en su día, que con sus alumnos nos va a estructurar adecuadamente las etiquetas y las cartelas que vamos a poner allí. Y esas cartelas tienen, supongo, un trabajo detrás. ¿Se pretende enfocar más en un aspecto artístico, histórico, o en el arqueológico, o una combinación de todo? Porque al fin y al cabo... La exposición está un poco dedicada al pequeño coleccionista, sí, directamente. Entonces, es más arqueológico. Tampoco, a ver, la colección tampoco tiene la piedra de Rosetta, para que nos entendamos. Es decir, es una pequeña colección coqueta, por así decirlo,
muy manejable y que yo creo que puede dar un buen resultado cuando a lo largo de los años los alumnos de los grados de historia, historia del arte y, y todo, que toque algo de patrimonio, puedan manejarla. Y en un futuro, esta colección se pretende ampliar con piezas de otras colecciones o incluso Ujú, de otros fondos propios que pueda tener la universidad o la propia facultad. ¿O ujú. es una exposición que pretende que sea estática en el tiempo? No, tal y como va a estar enfocado, cómo van a estar relacionadas las vitrinas, va a ser muy poco estática, en el sentido de que las bases de las vitrinas van a ser muy movibles, de tal manera que hoy, o por lo menos en estos próximos meses, pues estará esta exposición, pero en un momento dado, otro profesor, otro proyecto de investigación podrá exponer otra cosa. O incluso se puede exponer juntos, se puede exponer por separado. De los tres, digamos, de las tres estructuras para poner vitrinas, pues a lo mejor dejamos toda esta colección en solo una y los otros dos, pues por ejemplo, una idea es exponer la pequeña colección que tiene la asignatura de prehistoria de reproducciones de cráneos de homínidos primitivos. Sí, o sea que va a ser una, o sea que no se pretende que sea una exposición simple y llanamente, sino que pretende que haya un futuro, que los futuros historiadores alumnos de esta Ujú. facultad tengan materiales diversos con los que trabajar. Sí, a lo mejor, por ejemplo, la colección, lo que vamos a exponer son las 11 mejores piezas, pero tiene un montón de piezas más, algunas con más o menos autenticidad, muchas son trozos de cerámica sin mucho interés, pero a lo mejor un trabajo para el futuro alumno de patrimonio es decir, bueno, esta exposición, el recorrido museístico está relacionado con el coleccionista, ¿verdad? Pues Sí. bueno, mira, aquí tienes la colección, hazme otro. Bueno, creo que es un proyecto bastante, Ujú. bastante atractivo y más o menos cuando se prevé que esta exposición vea la luz. En algún momento del otoño, del curso que viene. Perfecto, pues muchísimas gracias, Hipólito, por atendernos y Ujú. por responder a todas nuestras preguntas. Bueno, bueno, a ti por traerme. Estoy muy contento y feliz de que hayamos atraído atención. Bien. Perfecto, muchas gracias.